bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Iuset Veritas. Mi nombre es Daniela Arcasi y el día de hoy presentamos un nuevo episodio de nuestra sección estelar ¿En qué rama del derecho especializarme? Precisamente vamos a hablar de por qué especializarme en Legal Design o diseño legal, y para ello contamos con la presencia de Jessica Cubas, quien es Legal Designer. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Daniela, muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí y poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia. Bueno, nosotras estamos más que agradecidas contigo, Jessica, por acompañarnos en esta oportunidad. Queríamos comentarte un poco acerca de nuestra curiosidad de legal design, porque de lo poco que hemos podido, digamos, averiguar en internet, por ejemplo, es que el legal design está bastante enfocado en hacer el derecho más accesible, en el derecho pensando en la necesidad de las personas, y es algo que gran parte, Pausa Legal como podcast de una asociación de estudiantes de derecho quiere lograr, ¿no? Entonces realmente creemos que tenemos bastante en común con esta rama y nos gustaría saber auténticamente de qué se trata el legal design. Existen distintas definiciones. De hecho, vas a encontrar más hablar de innovación legal como un tema macro que en realidad el legal design. Para mí, el legal design es la intersección entre el derecho y el diseño. Muchos consideran que en realidad es la intersección entre el derecho, el diseño y la tecnología. Sin embargo, yo considero que no es así porque considero que la tecnología es la última cosa que debe de sumarse, digamos, a la ecuación. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando utilizamos pensamiento de diseño, lo que estamos tratando de hacer, como mencionabas, era un poco centrarnos en el usuario, empatizar con el usuario y utilizar herramientas y metodologías distintas para poder solucionar problemas complejos y, en este caso, legales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tú traes la tecnología en una fase muy inicial? Es que no solucionas un problema, sino más bien lo que suele suceder es que agrandas los problemas, porque la tecnología va a tratar de volver más eficiente las cosas, y como no has entendido el problema y no has entendido la necesidad real, probablemente solo estás parchando algo, ¿no? Entonces, para mí, como te digo, la tecnología es lo último. Para mí es la intersección entre el diseño y el derecho. Y como mencionas, una de las cosas que puedes hacer, porque en realidad se puede utilizar el diseño en el derecho de distintas formas, una de ellas es efectivamente simplificar o volver más visual o más accesible el derecho. También existen otras soluciones que se refieren más, por ejemplo, a los servicios legales, a cómo empatizar más con el usuario para entenderlo y que no sea para ellos un mundo poder navegar dentro del derecho. Y también se puede utilizar para analizar, promulgar normas en donde son muy complejas y no quieres que existan ciertas lagunas que a veces quedan, o solucionar problemas un poco más complejos. Creo que recién estamos empezando a entender todo lo que podemos hacer con esto, ¿no? No es un camino fácil, porque de hecho, y se los digo en confianza, y es algo que me sucede mucho, muchas veces me preguntan, ¿qué es esto tan holístico que estás haciendo? Como diciendo, o sea, ¿qué es eso, no? Y no se dan cuenta que intuitivamente muchas personas ya vienen utilizando muchas de estas herramientas y que realmente es algo que la mayoría de nuestros clientes agradece como producto final. Qué interesante, Jessica, lo que nos cuentas, y no sé si podrías ejemplificar como que una aplicación del diseño legal en un caso determinado. Sí, de hecho, por ejemplo, puedes hacer contratos visuales. Mi especialización es el derecho a la construcción, con lo cual durante toda mi carrera yo he estado acostumbrada a trabajar con personas de otras industrias que me enseñaron muchísimo, pero también que esto generó un gran reto en mi carrera, porque claramente la comunicación con un ingeniero o con un arquitecto es totalmente distinta que entre abogados o entre personas que están más vinculadas a las letras, ¿no? Entonces, muchas veces mi mayor problema era entendernos y que puedan utilizar los instrumentos legales como una herramienta y que no los consideren como algo que más bien les imposibilitaba hacer su trabajo. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que yo trataba de mejorar a lo largo del tiempo, y fue una de las primeras cosas que encontré como una gran ventaja del diseño legal. Y después de eso lo he utilizado para diversas cosas, incluidas, como te digo, nos pidieron una vez una propuesta para la promulgación de una norma, y realmente fue algo súper interesante
explorar cómo podíamos utilizar el diseño legal para efectivamente lograrlo. Y también se utiliza mucho para, digamos, el servicio legal, o sea, el servicio que tú le brindas al cliente. Muchas veces los abogados o los estudios o los asesores se han olvidado que en realidad tienes que entender a tu cliente, tienes que empatizar con tu cliente y tu cliente se tiene que sentir cómodo navegando en tu ambiente para que realmente logres esa sinergia que debería de haber. A diferencia de hace 5 años era muy difícil encontrar referencias sobre esto. Yo les recomiendo que sigan a una página de una consultora de diseño colombiana que se llama Áptica, que su fundadora es Angélica Flechas, y Angélica es abogada y es diseñadora. En realidad ahí te cuentan muchísimos ejemplos de cómo utilizar el legal design para mejorar el derecho. Y otro es el D-School de la Universidad de Stanford, que Margaret Hagan, digamos, es una de las pioneras en este tema del diseño legal. Y ahí pueden encontrar dos cosas, ¿no? Un libro de Margaret Hagan que es totalmente gratis, que está colgado en la web, en donde te explica básicamente qué herramientas puedes utilizar dentro del legal design. Y además hay muchísimos ejemplos de lo que ellos vienen haciendo. Entonces, esos son dos ejemplos. Y la tercera persona que considero que siempre tiene una mirada muy refrescante y hace cosas increíbles es Estefanía Pasara, que también tiene cosas que te iluminan cada día en realidad viendo sus ejemplos, ¿no? Creo que por ahí. Y si queremos ver un poco en el mercado local, en el 2019, Ociptel lanzó como una suerte de piloto que se llama algo como Se acabó la letra chiquita. ¿Y de qué trató? Era justo que los operadores de telecomunicaciones usualmente tenían contratos muy extensos, muy complejos y distintos para vender el tema de operadores móviles. Entonces ellos lo que hicieron fue contratar a una empresa de diseño legal, para que efectivamente hagan un solo modelo y que todas las empresas de telecomunicaciones iban a utilizar exactamente el mismo modelo, que pasaba de ser más o menos como de 7 páginas a 2. Y de esta forma no solo se descomplejizaba el contrato, sino que además era más fácil para el usuario poder comparar los beneficios entre uno y otro operador, que con contratos distintos no era posible. Hay algo muy curioso que has mencionado, Jessica, y creo que es importante que lo desarrollemos ahora, y es que has comentado que tú te especializas en derecho de la construcción, pero además eres legal designer. Entonces, podríamos decir que como tal el legal design no es una rama independiente, sino que es más bien algo que aplicas, una serie de herramientas. ¿O cómo lo describirías tú? Es que creo que el día de hoy sí es una especialidad. O sea, sí te puedes especializar en legal design. Lo que pasa es que en mi época, o sea, sueno viejo, pero a la vez no soy tan vieja, lo sé, pero no existía el legal design, no se hablaba de innovación, no se hablaba de legal tech, o sea, esas son corrientes nuevas, ¿no? A mí siempre me llamó la atención el derecho aplicado a algo más, o sea, el derecho puro, digamos, estos informes súper largos que le apasionan a abogados de, no sé, derecho administrativo y demás, que realmente ves cómo se iluminan haciéndolos, era algo que yo no le encontraba mucho interés. Me gustaba muchísimo, por ejemplo, por eso terminé el derecho a la construcción, porque me gustaba la mezcla entre entender todo lo técnico y poder aplicar el derecho a eso técnico. En el camino, y como suceden las cosas, yo buscaba algo más, y terminé siendo gerente de desarrollo de negocios de una empresa, y ahí tuve mi primer contacto con Design Thinking. Y dije, oh por Dios, ¿qué es esto? El hecho de que yo sea legal designer, pero además tengo una especialización dentro del derecho, que es derecho a la construcción, no quiere decir que el día de hoy alguien no pueda especializarse solo en legal design, porque el día de hoy encuentras posiciones de legal designer, encuentras posiciones de Legal Operations, encuentra sus posiciones de Legal Tech que están abriendo el campo a muchos abogados y que no se daban en mi época. Entonces, sí creo que tal vez el día de hoy, si encuentras a alguien un poco más joven que haya encontrado esta especialización, puede que solo sea Legal Designer. Creo que era importante determinar si era una especialización o no, porque a nosotros no nos quedaba claro, porque parecía más algo de aplicación, y me parece muy interesante lo que mencionas acerca de el ahora, ¿no? O sea, ahora sí es posible ser legal designer como tal, pero antes no. Entonces, de repente nos puedes comentar cuáles eran, digamos, los retos que se presentaban tanto antes como ahora para que uno pueda llegar a ser legal designer.
al menos en Perú? Creo que la mayor limitación que se tiene el día de hoy es que para tener, digamos, tu cartoncito que diga legal designer como tal, tienes que estar dispuesto a poder invertir en un curso y en este momento no son muchos y digamos que no son muy baratos, ¿no? Entonces, digamos que tienes dos opciones para llegar a un mismo destino y es uno, poder meterte a cualquiera de esos cursos que ya están estructurados, que no sé, por ejemplo, ¿no? Igual yo he llevado alguno de ellos también un poco por curiosidad, porque, como te digo, yo he como aprendido sobre la marcha y he tenido que aplicar, digamos, todo lo que iba aprendiendo de design thinking, de diseño, de todas las cosas que iba aprendiendo, yo las he ido como metiendo a la canasta y de esa forma me he vuelto una legal designer, pero un poco sobre la marcha, no con un diploma o con un curso súper estructurado que me diga, para ser legal designer necesitas seguir estos pasos, que el día de hoy sí hay. Sin embargo, yo creo que igual que cualquier cosa que tenga que ver con diseño, puedes hacer también, digamos, el tema alterno, cómo hemos llegado todos los que el día de hoy somos legal designers, porque digamos que todas las personas que son legal designers el día de hoy no van a tener ese cartón porque claramente no existía, es algo nuevo. Entonces, o sea, llevando cursos de design thinking, de diseño, de innovación en general, y luego buscar la forma como tú lo aplicas al derecho, es como te vas a volver un diseñador legal. Entonces, tienes estas dos opciones. Creo que hasta la fecha siguen habiendo las mismas limitaciones en el sentido de que probablemente muchas personas mayores, cuando les mencionas que estás viendo ese tipo de temas, creen que es como un hobby y que no es una especialización. Entonces, tienes que mirar un poquito, más que en Perú, mirar hacia afuera. Son muy pocas, digamos, las empresas o consultoras que ves que el día de hoy han apostado por la innovación legal o por el legal design. OTS es una de ellas, Newbox es otra, que realmente han apostado por esto y que han dicho, es algo que funciona, es algo que yo he visto aplicado y sí creo que es una especialización. Hay cierto reparo, ¿no? Por, digamos, las generaciones Sí, más, bueno, antiguas o las generaciones previas sobre, digamos, todo esto en torno a la tecnología o de hacer el derecho más accesible, porque creo que de cierta manera, digamos, la vieja escuela valora un poco más, digamos, lo complejo, ese abogado que se aprendía el código civil, el derecho y al revés, súper formal. Entonces, eso rompe bastantes esquemas, ¿no? De valor que tienen las viejas generaciones. Entonces, eso sumado a que en Perú en general no hay una cultura de aprecio al arte, ¿no? Al diseño y tal, creo que es un gran choque y es en realidad una especialización bastante disruptiva incluso para nuestra sociedad, para el mundo y para nuestra sociedad sobre todo. Entonces, eso es lo que me parece bastante interesante. y para nuestra carrera, ¿no? Porque nuestra carrera es tradicional y es una de las pocas carreras que no ha ido mutando en el tiempo. Entonces, creo que por ahí va un poco el tema y efectivamente creo que una de las cosas que más me costó es olvidarme de hablar como abogada. O sea, aprender a comunicar de una forma distinta, ¿no? Porque parte de lo que te enseñan es justo a pensar como abogado y a como que escribir como abogado, entonces esa fue una de las primeras cosas que creo que me costó bastante, pero creo que igual es un temor que en muchas ramas del derecho existen ciertos pilares que son los principios que van detrás del legal design, ¿no? Y de cualquier tema de innovación, ¿no? Dentro de los cuales está, por ejemplo, el tema de la colaboración, el tema de la comunicación, o sea, existen ciertas cosas. Y tú ya ves dentro del derecho la aplicación de alguno de estos principios. Por ejemplo, yo soy especialista en construcción y hay un tipo de contratos que de hecho ya se empezó a utilizar en Perú para muchas obras, que son los contratos NEC. Y los contratos NEC justamente lo que buscan es no hablar en idioma de abogado y no cometer los mismos errores que cometen algunos contratos que no son colaborativos, ¿no? Entonces, ya ves dentro de distintas ramas del derecho la aplicación de algunos de estos principios. Igual yo considero que hay muchas personas que son resistentes al cambio
no necesariamente por el cambio en sí mismo, sino porque consideran que tal vez este cambio va a volverlos obsoletos y podría también por ahí haber un poco de resistencia, ¿no? Por eso yo siempre digo que una de las cosas que más me gusta, que se dice mucho dentro del tema de la innovación es enamórate del problema y no de la solución. Como que lo que le diría a tu generación es eso, ¿no? O sea, si ya identificaron cuáles son los problemas y la resistencia que hay respecto a algunas especializaciones que son bastante nuevas, les diría enamórese del problema y no de la solución, y busquen soluciones distintas, porque no necesariamente una solución te va a llevar al mejor lugar. Y bueno, justamente, ya que estás en esa línea de consejos para mi generación, ¿qué le dirías, digamos, yo soy estudiante de pregrado, entonces nuestra audiencia también en mayoría son estudiantes de pregrado y creo que en realidad nos puede sorprender la cantidad, al menos yo he conocido varias personas, digamos, de la Facultad de Derecho de Católica que están bastante interesadas en el diseño o que son buenos comunicadores. Eh, entonces, no sé, ¿qué podrías recomendarle a un estudiante de pregrado para que se acerque un poco más al legal design o si por ahí tendrás alguna frase motivadora para que no se rindan en su camino? Lo primero es la curiosidad. O sea, yo considero que el hecho de que yo sea tan curiosa y que me guste mucho traer lo mejor de todos los mundos, ha hecho que llegue hasta aquí. He llevado cursos de muchas cosas que en un primer momento podrían cuestionar y decir cómo esto puede ser aplicado al derecho o por qué lo harías, o sea, como mejor enfócate en tu carrera, pero creo que justo este tema de ser curiosa y comenzar a ver cosas que tal vez me llamaban la atención, me han permitido llegar a un lugar en donde realmente he encontrado algo que me hace muy feliz. Les diría, investiguen. Entre el 2020 y el día de hoy he visto 3 libros de legal design publicados que son geniales. Hay cursos, hay libros, o sea, ustedes tienen recursos que antes no existían y que les pueden ayudar muchísimo. Hay blogs, hay muchísima información ahí afuera que les puede ayudar a llegar a esto. Pero, como les digo, si es que en algún caso no tienen los recursos económicos para esto que ya está enfocado a derecho, lleven todos los cursos de diseño, de innovación, de legal design que el día de hoy hay. Y una cosa súper rica es que el día de hoy tú puedes llevar cursos de Harvard, de Stanford, de tipo universidades que antes dirías es impensable, gratis. O sea, realmente si te lo propones y pones un tiempo a la semana y lo asignas de esta forma, si te organizas, puedes conocer un poco de todo como para que finalmente digas, ok, de todo esto que yo conozco, esto es lo que más me gusta, esto es lo que me llama la atención y hacia ahí voy a ir. Escríbanle a las personas por LinkedIn. O sea, yo le he escrito a cuanta persona veía que era legal designer en el mundo a preguntarle cosas, ¿no? Porque en realidad, y de verdad te digo una cosa, nunca me han dejado contestar. O sea, siempre me han contestado los mensajes. Entonces, creo que hay que perder un poco el miedo a hacer este tipo de contactos. Y otra cosa es, una vez que lleven estos cursos, ustedes mismos hagan grupos y comiencen a solucionar problemas. O sea, por ejemplo, puedes encontrar foros mundiales que te ayudan con todo este tema de la guerra. Me metí a muchos grupos para diseñar soluciones para los refugiados de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y eso era, o sea, te ayuda a ti para poder, uno, practicar, y dos, entender, y tres, te hace sentir bien porque además estás ayudando con algo, ¿no? Entonces, de esa forma, hay muchísimos, distintas plataformas que te permiten hacer eso. Entonces, yo lo que les diría es eso, ¿no? Primero, conozcan un poco acerca del diseño, acerca del legal design, acerca de la innovación y demás, y después busquen estas plataformas que les permita hacerlo. Y otra cosa es, fomenten en su facultad que hayan hackatones, o sea, que traten de solucionar problemas reales a través del uso de estas metodologías, porque es recién ahí que se van a dar cuenta si es que les gusta o no les gusta. Creo que gran parte, digamos, de la innovación es esta iniciativa, ¿no? De la persona curiosa que quiere resolver un problema. Y creo que definitivamente la persona que le ha dado clic a este video tiene mucha curiosidad por resolver algún problema o por sumergirse mucho más en el legal design. Creo que es un gran primer paso, creo que eso es lo que le puedo decir a nuestra audiencia. Es un gran primer paso y ahora puedes tomar los consejos que nos ha dado Jessica para poder sumergirte aún más y innovar, solucionar problemas y especializarte si se te da esta oportunidad en legal design.
Ha sido un gran episodio, Jessica. Muchas gracias, por habernos compartido tu experiencia. Has compartido grandes consejos y nos has dejado mucho más claro que existe esa posibilidad sobre todo. Así que a nuestra audiencia les digo, anímense a seguir investigando sobre esta muy interesante rama. Gracias, Daniela, y gracias a Pausa Legal. Y nuevamente, escriban a las personas, incluyéndome. O sea, si es que no lo sé, los voy a referir a alguien, y si es que no les puedo referir a alguien, les referiré un artículo, un curso o algo que los ayude a aclarar un poco más qué es lo que ustedes quieren y cómo quieren ejercer el derecho. Creo que el día de hoy eso es lo más rico, que realmente ustedes pueden definir la forma como quieren ejercer, y ahora hay muchísimos perfiles, digamos, híbridos o interdisciplinarios que más bien enriquecen la forma como estamos ejerciendo el derecho, y realmente sean curiosos y, y escriban. Eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por vernos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama especializarse, pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como @pausalegal y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un nuevo episodio de Pausa Legal.